¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al curso de Recursos Humanos. Ante todo, gracias por acompañarme en esta sesión. Gracias a CAMEX también por darnos esta vitrina a nosotros como docentes para poder compartir un poco nuestras experiencias, nuestros conocimientos y en algún punto poder eh, ayudarlos con algunas herramientas que ustedes puedan implementar tanto en su vida profesional como en su vida como emprendedores. Antes de iniciar, voy a conectarme a través de Facebook en caso tengan alguna consulta o tengan algún comentario que quieran hacer para poderlo leer en tiempo real. Denme unos segundos, por favor. Me conecto e iniciamos la sesión. Estoy ingresando. Perfecto, ahora sí, ya estoy conectada. Bueno, como les decía, muchas gracias por acompañarme. Gracias ingresando. Perdón. Gracias por estar conmigo en esta sesión. Entonces, este curso, solamente para las personas que recién se conectan, este curso está compuesto por 2 módulos, cada módulo consta de 4 unidades. Estamos ahorita en la segunda unidad, terminando la segunda unidad del primer módulo. Este curso busca darles algunas herramientas en el ámbito de la gestión de recursos humanos. Y lo vamos a ver más adelante, pero solamente para que tengamos en cuenta. Hablamos de gestión, ojo, no un área de recursos humanos de acción, que solamente, como se pensaba hace mucho, era un área que se dedicaba a contratar, sancionar y despedir. El área de recursos humanos es mucho más que eso. La idea de este curso es poderles brindar herramientas de gestión de capital humano para que a través de esta gestión se pueda generar ventaja competitiva. Este curso va dirigido a aquellos profesionales que trabajan en áreas de gestión de talento humano o aquellos emprendedores que acaban de iniciar un negocio o ya tienen un negocio andando y quieren desarrollar una nueva ventaja competitiva como negocio y han escuchado, han visto o han analizado que el área de recursos humanos es un buen apoyo para poder generar esta ventaja competitiva. Porque no olvidemos que el recurso más importante dentro de una empresa, el recurso intangible más importante son las personas. ¿Y qué pasa si las desarrollamos? ¿Qué pasa si las gestionamos de manera adecuada? Claramente vamos a poder elevar su productividad, incrementar sus niveles de potencia y esto finalmente va a dar como resultado mejorar la rentabilidad de una empresa. Mi nombre es Ximena Briceño, soy docente de este curso. De hecho, trabajo como consultora independiente, asesorando empresas en temas como este de gestión y dirección de recursos humanos, en temas de planeamiento estratégico, en temas de gestión de proyectos, en temas de habilidades blandas. Soy docente también, aquí en CAMEX he podido dirigir algunos cursos como cursos de planeamiento estratégico, cursos de recursos humanos y de desarrollo personal. Soy docente también en otras instituciones para carreras enfocadas únicamente en negocios y soy emprendedora al igual que ustedes y eso es lo que hace rico este curso porque en algún punto mucho de lo que les voy a poder contar son algunas experiencias y mucho de lo que voy a leer a través de ustedes son sus experiencias, así que vamos a ir compartiendo contenido a través de estas sesiones. Ahora sí, hoy vamos a hablar sobre gestión por competencias. Eso es lo que nos toca en la sesión de hoy. ¿Qué veremos o qué buscaremos lograr con esta sesión? Vamos a lograr entender al final de esta sesión el valor que agrega a nuestro proceso de reclutamiento la gestión por competencias. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver más adelante. Primero, tratemos de remontar e ir a las bases del recurso humano. ¿Por qué existe un área de recursos humanos? ¿Por qué hablamos de que el área de recursos humanos pasó a ser de un área de acción a un área de gestión y ejecución? Y es que hace muchos años
El área de recursos humanos era un área conocida por contratar. No se sabía si se contrataba bien o mal, simplemente se necesitaba alguien, recursos humanos necesita una persona. Contrataba, sancionaba, es decir, ese trabajador no se está comportando de la manera correcta, está llegando tarde, sanciónalo, área de recursos humanos sancionaba, y ya no quiero trabajar con esa persona, área de recursos humanos despedía. Esas eran las tres actividades principales, por no decir únicas, de un área de recursos humanos. A través del tiempo, incluso a través de esta evolución tecnológica que estamos teniendo cada vez en mayor escala, empezamos a notar que las personas son recursos altamente valiosos, son recursos que ayudan a agregar valor a nuestros productos, que nos dan innovación, que nos dan habilidades personales que son totalmente imposibles de reemplazar por una máquina. Y son aquellos recursos que marcan la diferencia de productividad entre una empresa y otra. Pero ¿cómo lograr de que estas personas den su máximo potencial para poder generar la mayor productividad posible? Pues teniendo una buena gestión. ¿Qué área de la empresa puede dedicarse a gestionar y sacar el máximo potencial del capital humano dentro de una organización? El área de recursos humanos. Esto hizo que el área de recursos humanos pasara a ser un área de gestión de talento humano, que gestionaba el talento con el único fin de mejorar su productividad, para que finalmente esto se tradujera en resultados de rentabilidad totalmente incrementados. Cuando hablamos del área de recursos humanos, hablamos de un área que tiene tres objetivos en específico. El primer objetivo es el objetivo de adquisición. Adquirir, cuando hablamos de adquisición, hablamos de políticas de reclutamiento, selección, contratación, que tienen como finalidad atraer hacia la empresa al personal valioso en cantidad y calidad. Ojo, y es aquí un reto importante, porque tener mucho más personal del que necesitas no es rentable, no es eficiente, al contrario, realmente disminuye la eficiencia. Tener menos personal del que necesitas tampoco es rentable, es costoso al final y no es para nada eficiente. El punto es lograr encontrar el equilibrio perfecto de personas necesarias para poder generar todos los procesos y llegar a tu máxima productividad. Eso es lo que tiene que hacer el área de recursos humanos, hacer ese análisis y adquirir personal en función a eso para poder conseguir los objetivos de la empresa. Otro objetivo dentro del área de recursos humanos es el de desarrollo. Poder generar políticas de formación y planes de carrera con el fin de dar respuesta a las necesidades cambiantes del entorno de la empresa. Y por último, tiene como objetivo la motivación, que es generar políticas financieras de motivación financiera y motivación no financiera con el único fin de retener a los trabajadores. Y aquí me detengo porque es importante recalcar que un área de gestión de talento es un área que se involucra con las personas a tal punto que logra analizar al detalle cuáles son los objetivos de cada persona. Porque no todos tenemos los mismos objetivos. Van a haber personas que quieran incrementar su capital económico, van a haber personas que tengan como objetivo pasar tiempo con la familia, van a haber personas que tengan como objetivo ser reconocidos, personas que tengan como objetivo actualizar sus conocimientos de manera constante. Entonces, no a todos se les tiene que dar las mismas motivaciones, no con todos funcionan las mismas motivaciones. Y digo esto porque a veces sentimos que, ¿pero qué pasó? A ese trabajador le di bonos, a ese trabajador le subí el sueldo y se fue. Es un malagradecido. Puede que sea cierto, pero yo creo que más cierto es pensar
que debimos preocuparnos en entender mejor sus objetivos. De repente era un trabajador que necesitaba tiempo para estudiar. Entonces, por más que le dabas motivaciones financieras, pero trabajaba todo el día o tenía un nivel de presencia activa en la empresa que no le permitía estudiar, no importaba la motivación financiera que le dieras porque no lograbas impactar en su verdadero objetivo, que era actualizar sus conocimientos. O de repente hay trabajadores que tienen como objetivo el reconocimiento. Y claro, puedes darle motivaciones financieras, pero lo que él quería era un puesto distinto, lo que él quería era una felicitación en público que nunca obtuvo. Entonces, de repente va a buscar su salida porque eso es lo que está buscando. Entonces, un área de gestión de talento entiende esto y lo que hace es tratar de identificar cuáles son los objetivos de sus talentos para poder vincularlos con los objetivos de la empresa y que de esta forma las personas sientan que si a la empresa le va bien, pues a ellos también le va bien, porque es totalmente directo, es totalmente directo. Entonces, lo lógico es, me voy a esforzar, voy a dar mi 200% porque vale la pena, porque si a la empresa le va bien, a mí también me va bien. En cambio, si no hay este vínculo de objetivos, las personas no van a sentir que si a la empresa le va bien, a ellos también. Y aquí es donde empieza la cosa a no funcionar. Por otro lado, un área de gestión de talento busca no depreciar el talento de sus personas o de su capital a través del tiempo. ¿Y a qué me refiero con depreciar? Podemos en el proceso de reclutamiento encontrar un candidato idóneo que tiene los conocimientos, tiene las aptitudes y tiene las actitudes necesarias para ocupar un puesto. Pero como no hay una buena gestión a través del tiempo, una buena gestión de parte del área de gestión de talento, de parte del área de recursos humanos, con este talento, como no hay una buena gestión, al pasar 2 años, este trabajador incrementó sus niveles de estrés porque de repente se necesitaba más personal y no se contrató y él estuvo haciendo el trabajo de 1, 2 o 3 personas más. Entonces tuvo mucha carga de estrés, no tuvo tiempo de estar con su familia, que de repente era uno de sus principales objetivos, no tuvo tiempo de actualizar sus conocimientos. Y después de 2 años, esta persona, en vez de rendir más, empezó a rendir lo mismo, o lo que es más probable, empezó a rendir cada vez menos. La pregunta es, ¿de qué nos sirve a nosotros que un trabajador, conforme pase el tiempo, cada vez rinda menos? ¿No sería lo lógico esperar que ese trabajador a través del tiempo rinda más? Entonces, un área que gestiona es un área que ayuda a formar al trabajador. Lo forma porque al final sus resultados van a terminar impactando en los resultados de la empresa. Le da tiempo para que mejore su calidad de vida, mejore su salud mental, su salud física, porque mientras mejor calidad de vida y mejor salud tenga, más productivo va a ser. Entonces, después de 2 años, su curva de productividad, en vez de mantenerse o disminuir, va a elevarse. Y muchos me dirán, pero claro, de repente invertimos en un personal que después de 2 años se va. Y todo lo que invertimos, bueno, es posible que se vaya. También es posible pensar que si hemos hecho una buena gestión de talento, va a ser un personal que no va a querer irse y se va a sentir más comprometido y va a tener una mayor lealtad. Pero asumamos que se va, asumamos que se va. La pregunta es, ¿prefieres en estos 2 años tener un trabajador que se mantuvo a través del tiempo o que disminuyó su productividad? ¿O prefieres tener un trabajador que a través de estos 2 años elevó su productividad? ¿Cuál de los 3 crees que te trajo mayores resultados en rendimiento y rentabilidad para la empresa? Claramente el trabajador que elevó su productividad. Entonces, vale la pena, no es algo extraño decir que vale la pena gestionar de manera adecuada el área de recursos humanos, gestionar de manera adecuada a nuestro capital humano. Cuando hablamos específicamente del objetivo de adquisición, que es uno de los principales objetivos que tiene un área de recursos humanos, mencionamos que el reclutamiento y la selección se enfoca en poder, es un proceso que se enfoca en dotar a la empresa
con la mayor eficacia posible de esa persona idónea para poder ocupar el puesto. Es una correcta selección de un correcto profesional para el puesto que se está buscando. Voy a hacer un pequeño corte. Buenas noches. Buenas noches, Yosihaf. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Elizabeth. Elizabeth, gracias por estar con nosotros conectados y gracias a todas las otras personas que también están conectadas, pero no puedo ver sus nombres, pero nada, saludarlas también. Entonces, eso es lo que busca un proceso de reclutamiento. La idea en un proceso de reclutamiento es poder encontrar al candidato adecuado para la posición que la empresa está requiriendo. Pero ¿cómo poder encontrar a esa persona adecuada? Claro, pudiendo hacer un buen proceso de reclutamiento, hacer buenos filtros. Sí, todo eso es cierto, pero hay un paso antes. Tener un perfil de puesto. ¿Cómo podemos elegir a la persona idónea para el puesto si no sabemos qué necesitamos? Y aunque no crean, esto parece muy simple, es el paso que toda empresa olvida tener. Ojo, el perfil del puesto no es hacer un detalle o una descripción de la persona que está ocupando el puesto actualmente y decir, quiero a alguien igual. No. El perfil del puesto es poder detallar qué se necesita para que este puesto sea lo más productivo posible, tanto en conocimientos, en actitudes y en aptitudes. Un perfil de puesto ayuda a poder llevar de manera correcta un proceso de reclutamiento. Para que un perfil de puesto exista, es necesario delimitar qué es lo que se espera o se desea lograr en este puesto de trabajo, cuáles son las responsabilidades que se van a asignar y poder identificar todas aquellas descripciones necesarias para este puesto de trabajo. Los elementos que mejor describen este puesto son, por ejemplo, la posición que ocupa en la organización de la empresa. Digamos, este puesto dentro del organigrama, ¿qué posición ocupa? Los objetivos que se proponen alcanzar, medios con los que se va a dotar al puesto, condiciones del lugar donde se desarrolla la actividad, características del trabajo que se realiza, personalidad de quien lo va a ejecutar, cuál es la personalidad de la persona que va a ejecutar este puesto, se necesita saber, relaciones internas y externas, responsabilidades adjudicadas al puesto. Todo esto es lo que se necesita saber dentro del perfil de puesto. Cuando en una empresa, se produce una vacante y se necesita a un trabajador, es cuando empieza la labor del área de selección para poder cubrir este puesto. Para eso es necesario el total apoyo de la Dirección de Recursos Humanos, brindando el perfil de cada uno de los puestos. Sin esto, el proceso de reclutamiento va a ser un proceso a ciegas, un proceso que no va a ser eficiente, un proceso que no va a buscar al candidato idóneo, solamente va a ocupar un puesto. Porque podemos hacer un proceso de reclutamiento y tener una idea de quién es la persona correcta, porque de repente va a cumplir unas características básicas. Va a ser, por ejemplo, ¿no? Si se necesita un administrador, va a ser alguien que estudió administración, que tenga 2 años de experiencia y algunas características. Pero un perfil de puesto busca más allá. Un perfil de puesto debe estar identificado en base a tus objetivos, funciones, tareas del puesto, relaciones jerárquicas, con quién se va a relacionar. Hay que conocer quiénes van a ser los perfiles, si va a tener una relación con un gerente financiero, por ejemplo. Hay que entender cuál es el perfil de un gerente financiero y cómo debe ir esta relación para que cuando estés entrevistando a un candidato puedas visualizar si efectivamente cumple con las características personales necesarias para ocupar ese puesto. Condiciones contractuales, debes conocer cuáles van a ser las condiciones contractuales, es decir, si va a trabajar a tiempo completo, va a trabajar
con un contrato indefinido o un contrato sujeto a modalidad de un plazo fijo. Entonces es importante porque vas a ir conociendo en el proceso de reclutamiento si esa persona que tú crees que puede ocupar el puesto realmente estaría dispuesta a aceptar esas condiciones contractuales. ¿Qué tipo de experiencia necesita? ¿Cuáles son las expectativas de desarrollo del puesto? Es decir, hay 5 niveles jerárquicos, empiezas como asistente, continúas como analista, luego como coordinador, jefe y gerente. ¿En cuál te encuentras? ¿En el nivel 1, 2, 3, 4 o 5? Hay que saber identificar cuáles son las expectativas de desarrollo. ¿Qué rasgos de personalidad debe tener este perfil? También es importante saber con quién te vas a relacionar. Si es un perfil que se va a relacionar, por ejemplo, con los clientes, de repente un rasgo de personalidad que debería tener el perfil es la empatía, porque va a tener atención con el cliente. Por eso es importante describir el perfil. Una vez que tienes el perfil listo, puedes pasar al proceso de reclutamiento, que en un breve resumen se puede ver en esta gráfica. Tenemos 6 dimensiones. Primero es el acercamiento, es cuando el área de recursos humanos ya conoce el perfil del puesto y hace su oferta laboral. La parte del interés, cuando las personas entregan su currículum vitae y el área de reclutamiento revisa este currículum y empieza a generar esta sensación de esta persona me llama la atención, a esta persona la quiero conocer. Y luego viene el contacto, que puede ser por correo, puede ser por mensaje de texto, puede ser por llamada, pero lo que se busca es generar un encuentro que se va a dar en la selección. Este encuentro que es un cúmulo de filtros que va a depender de la empresa, claramente, dependiendo porque mientras más filtros hayan, es más costoso, claramente mientras más filtros hayan, es más probable que encuentres al personal idóneo. Entonces, hay que ver qué filtros va a tener la empresa en la etapa de la selección. El más común es la entrevista de trabajo. También hay assessment centers, hay dinámicas grupales, dinámicas centers, hay muchos tipos de filtros, exámenes técnicos, de repente exámenes psicológicos, exámenes personales de inteligencia emocional, entre otros. Pero es aquí donde se va a establecer si esa persona realmente es idónea para el puesto en función al perfil. Luego viene la parte del acuerdo e incorporación. Hablemos un poco del reclutamiento. Tenemos 2 tipos de reclutamiento. El reclutamiento puede ser interno, como puede ser externo. Hay 2 tipos. Con el reclutamiento se inicia verdaderamente el proceso de selección. Es en esta fase donde se persigue el objetivo de poder iniciar la búsqueda de un candidato. La importancia de esta fase realmente radica en que se debe abastecer de suficiente número de candidatos, tanto en cantidad como en calidad. Para hacer un buen proceso de reclutamiento, tiene que haber una buena terna de candidatos para poder elegir al mejor. Un segundo, por favor. Veamos un poco el reclutamiento interno. ¿Cuáles son las principales ventajas y las principales desventajas o riesgos? No desventajas, riesgos, porque es posible anticiparnos y que no se vuelvan desventajas. Uno, podemos caer en el juego de las recomendaciones, es verdad. Cuando hablamos de un reclutamiento interno enfocado únicamente en el personal de la empresa para ocupar algún puesto, podemos caer en el juego de lo que me están recomendando en vez de hacer un buen filtro. También la no admisión de los candidatos que han postulado para el puesto puede provocar descontentos y esto disminuir la productividad que estaban teniendo previamente. Y también, si se llegara a crear un ambiente de favoritismo, esto puede ser totalmente perjudicial para la organización. Estos son 3 riesgos que suelen suceder cuando hablamos de un reclutamiento interno. Pero ojo, veamos las ventajas. Por una parte están los riesgos y por otro las ventajas. Las ventajas de hacer un reclutamiento interno es que los candidatos pueden ser rápidamente reclutados del total de la empresa y además son profesionales conocidos. Recuerden que un proceso
de reclutamiento es un proceso que toma tiempo, es un proceso que requiere inversión. Y mientras más tiempo pase, mayor costo significa. Pero ¿qué pasa si puedes hacer un proceso rápido porque tienes a los profesionales ahí, de la mano, a tu lado? Esto va a disminuir tus costos. Claro, hay riesgos que hay que observar, estar atentos para anticiparnos y evitarlos. Otra ventaja es la preselección y el análisis. Ya hubo una selección previa. Para que esa persona esté ahí, quiere decir que cumple con los características, con los valores, con los principios que la empresa necesitaba. Entonces ya no se necesita ver un poco esta búsqueda, sino solamente ver si en función a sus conocimientos y algunas actitudes encaja con el perfil que se está buscando, porque ya sabemos que sus principios y sus valores sí encajan con la organización. Otro punto es la familiaridad del trabajador con la empresa, es decir, al momento de formarlo para poder insertarlo a este nuevo puesto, solamente debemos buscar formarlo específicamente en la parte que él va a gestionar, porque en la parte cultural de la empresa ya no es necesario formarlo, porque ya ha estado con nosotros. Y otro punto es que esto genera mucha motivación e incentivo para el resto de la organización, porque se sabe que hay un camino que se puede trazar dentro de la misma. Cuando hablamos de reclutamiento externo, hay que tomar en cuenta que disponemos de los siguientes medios. Pero ojo, un reclutamiento externo siempre va a ser un poco más costoso. Para un reclutamiento externo tenemos fuentes de búsqueda como servicios públicos, candidaturas espontáneas, de repente personas que entran a nuestra web y dicen que quieren trabajar con nosotros, entonces nosotros vamos a lograr tener una base de datos. También base de datos de anteriores procesos de selección, antiguos trabajadores contratados con carácter temporal, es decir, de repente practicantes que estuvieron con nosotros y fueron buenos y que podemos llamar después de un tiempo y pedirles que regresen en otras condiciones, centros de formación, de repente base de datos de universidades, de institutos, asociaciones de diversa índole, colegios o asociaciones profesionales, consultoras, headhuntings, competencia, podemos ver en la competencia, en la prensa, en los diarios, en la televisión, en la radio, en ferias de trabajo, en job sites o contactos directos, ¿no? De repente recomendaciones de familiares, amigos o conocidos. Ahora hablemos del por qué estamos aquí. Estamos aquí para hablar de la gestión de competencia. La gestión de competencia es una metodología que se utiliza no solo para un proceso de reclutamiento, sino para un seguimiento y gestión continua del capital humano dentro de la empresa. Las competencias en sí constituyen una herramienta muy valiosa en un creciente número de contextos. En un entorno como el que vivimos actualmente, donde la globalización marca la pauta para el desarrollo de las empresas, muchas organizaciones están apostando por el desarrollo de las personas como activo estratégico que les permitirá no solo garantizar su competitividad a futuro a través de la gestión y desarrollo de recursos humanos, sino también el desarrollo de todo su potencial. Entonces se ha descubierto que a través del tiempo son las personas las que van a generar esta competencia, las que van a mejorar el potencial de una empresa. Por eso es tan importante que el área de gestión de talento humano esté enfocada en gestionar de manera correcta y elevar la potencialidad del capital humano. En este contexto que les mencionaba, donde los recursos humanos y su conocimiento se han convertido en un factor distintivo en las organizaciones, que de hecho aquellas empresas que quieren generar una ventaja competitiva invierten, se enfocan y dan recursos al área de gestión de talento para poder incrementar el valor productivo de sus trabajadores. Es importante entender que aplicando una metodología de gestión por competencias que pueda empezar desde un área de reclutamiento, pasar por un área de evaluación de desempeño, pasar por un área de desarrollo y formación de personal, va a ayudar definitivamente a mejorar y brindar
nuevas y mejores herramientas operativas a la gestión de la empresa. Ojo, también es necesario advertir que a la hora de poder desarrollar y gestionar competencias desde el marco de la gestión del conocimiento, la dirección estratégica de la empresa debe tener definido su misión, su visión y sus valores dentro de la organización. De hecho, lo hablábamos en una sesión anterior cuando mencionábamos el planeamiento estratégico dentro del área de gestión de talento humano. Digamos que la parte estratégica de la empresa no puede estar muy distante del área de recursos humanos. Por el contrario, el área de recursos humanos necesita conocer los planes estratégicos de la empresa, necesita conocer los objetivos de la empresa para a través de esto gestionar las competencias de los trabajadores para que todos estén enfocados en cumplir los objetivos de la empresa. Hablemos un poco de gestión por competencias. Lo que buscan esta gestión es poder alinear las competencias con los procesos y con el direccionamiento estratégico de la organización. Además, el área de gestión por competencias busca considerar a las personas como factor estratégico dentro de la organización. Busca integrar el sistema de medición de competencias con los indicadores corporativos, busca diferenciar claramente el efecto cuando se habla de desempeño, busca integrar el desempeño por resultados con el desempeño por competencias, es decir, no solo enfocarse en los resultados, sino también en las competencias de los trabajadores. Desarrollar y aplicar un modelo único de perfil por competencias de puesto a puesto que describa las contribuciones a los procesos de toda la estructura organizacional. Busca elaborar un modelo de competencias confiable, práctico, sencillo y fácil de entender y de aplicar. Y por último, identificar y clasificar con claridad los tipos de competencias y poder integrar su valoración. ¿Qué son las competencias? Cuando hablamos de gestión de competencias, ¿qué son las competencias? Existen numerosos y diferentes acepciones del término competencia, pero todas hacen referencia, en esencia, a las características que tiene la personalidad de un ser humano, devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Es decir, todas aquellas características de nuestra personalidad que, traducidas en nuestros comportamientos, pueden generar un desempeño exitoso y sobresaliente dentro de nuestro trabajo, dentro del puesto de trabajo. Aunque no existe un concepto unánime, la definición adoptada es en mayoría aquellos comportamientos observables y habituales que justifican el éxito de una persona en su actividad o función. Cuando hablamos de competencias, hablamos de poder formular los siguientes puntos. Estas deben ser expresadas en términos de comportamiento, es decir, cuando tengamos que establecer las competencias de nuestros trabajadores, deben ser expresadas en términos de comportamiento y no de capacidades o características, sino en cómo una persona reacciona a una situación. Así es como debemos descifrar la competencia. Deben ser observables, comprobables y medibles. De hecho, una persona puede poseer recursos necesarios como conocimientos, habilidades y actitudes, pero no movilizarlos, es decir, no mostrarlos en un comportamiento, por ende, no se pueden considerar competentes, no se pueden considerar dentro de la lista de comportamientos a gestionar. Y se deben poder observar los resultados de las competencias que tiene cada uno de los actores para poder ser medidas. ¿Cómo podemos hacer una buena identificación de competencias? Primero, debemos identificar la cultura empresarial y los objetivos estratégicos. Si no conocemos cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa, no vamos a poder vincular las competencias necesarias para esos objetivos. También debemos identificar la situación de partida y la situación futura deseable.
Tercero, debemos detectar las competencias transversales necesarias para poder conseguir esa nueva situación que estamos buscando. Luego debemos predefinir una evidencia de ejercicio para cada una de las competencias. Y por último, seleccionar los métodos más convenientes para poder detectar y definir las competencias necesarias. Hablemos un poco de 3 ejemplos de cómo en una entrevista de trabajo, en un proceso de reclutamiento, podemos utilizar preguntas claves para definir ciertas competencias. Pongámonos en el caso que estamos en una empresa que considera importante que en este perfil de puesto exista una competencia en función a la planificación y a la organización. ¿Qué le deberíamos preguntar al candidato? Podríamos preguntarle, cuéntame otra situación en la que no actuaras de forma eficaz organizando y controlando tu trabajo. Es decir, que te cuente de una situación en donde él no fue capaz de ser eficiente en el momento de organizar y controlar su trabajo. Es importante escucharlo, es importante medirlo, lo vas a sacar de su zona de confort. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el resultado final? ¿Por qué crees que llegaste a ese resultado? ¿Qué hiciste para no conseguir organizar y controlar tu trabajo? ¿Hubo alguna circunstancia externa a tu intervención que influyera en el resultado final? Si volvieras a encontrarte ahora en esa misma situación, ¿qué harías diferente? Otras preguntas que se pueden hacer para poder comprobar la competencia de planificación y organización son, por ejemplo, cuéntame cómo te organizas cuando tienes mucho trabajo. ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo te aseguras de que todo se haga? ¿Cómo te sientes cuando tienes tanto por hacer? Estas preguntas son claves para poder definir si esa persona posee o no de una competencia en función a la planificación y a la organización. Si queremos medir, por ejemplo, una competencia de trabajo en equipo, podríamos preguntarle las siguientes opciones. Defíneme qué es para ti el trabajo en equipo y ver si es incómodo cuando lo define, ver si tiene una definición concreta. Descríbeme una situación en la que hayas tenido que trabajar en equipo para poder alcanzar un objetivo en común. ¿Cómo se formó ese equipo, por ejemplo? ¿Cuál fue tu contribución? ¿Qué esperas de los que trabajan contigo en un equipo? ¿Para qué necesitas tú a los demás? ¿Para qué te necesitan los demás a ti? Describe una situación de equipo en la que tu participación fue clave para poder conseguir los objetivos fijados. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu contribución? Si se dan cuenta, son preguntas que buscan indagar en casos específicos, en situaciones reales, sacándolos de esa zona de confort, de esa zona donde uno practica las preguntas dentro de una entrevista, para poder evidenciar si efectivamente está teniendo o posee la competencia que buscamos. Y por último, la competencia de tolerancia al estrés. De hecho, si quieren pueden copiar estas preguntas, les van a ser muy útiles cuando tengan que hacer algún tipo de entrevista. Si quisieran que su trabajador, comprobar si su trabajador tiene algún tipo de competencia en función a la tolerancia al estrés, preguntas que le pueden hacer son: ¿recuerdas alguna situación en la que hayas tenido que resistir una presión del entorno muy alta o mantenida en el tiempo? ¿Has tenido problemas personales o familiares graves en algún momento de tu vida que hayas debido resolver sin dejar de trabajar? ¿Puedes recordar la situación más tensa que has debido resolver en tu vida? Cuando tienes presiones de trabajo extraordinaria y los problemas se amontonan, ¿qué haces para resolver? Estos van a ser las preguntas que terminen por dar respuestas más sinceras, que nos ayuden a nosotros a ver si efectivamente esa persona es la candidata idónea para el puesto. La gestión de competencia no termina aquí, necesita ser evaluada de manera constante a través del tiempo para saber si efectivamente esas personas que hemos contratado están incrementando y desarrollando esa competencia y esa competencia está funcionando de manera productiva a través del tiempo en nuestra empresa. Con esto estamos terminando la sesión. Los dejo con una reflexión final.
que dice: los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Esa frase le decía Walt Disney. ¿Y por qué la pongo? Porque a veces nos olvidamos que el trabajo de todos juntos termina siendo mucho más productivo que el trabajo de solo una persona. Si creemos que uno es bueno, imagínense lo que pueden hacer todos. Un área de recursos humanos es un área que busca gestionar de manera tan eficiente a las personas que va a lograr sacar el mayor resultado, la mayor productividad de todas las personas juntas. Con esto terminamos la sesión de hoy. Agradezco muchísimo que hayan estado acompañándome. Espero verlos en otra sesión. Recordarles que las sesiones previas están todas guardadas en el Facebook de CAMEX. Si quieren revisarlas, solamente tienen que entrar en la pestaña de videos y van a poder revisar las sesiones previas, así como también otras sesiones de otros cursos que estoy segura al final van a ser muy provechosas para ustedes. Con esto me despido. Mi nombre es Ximena Briceño, ese es mi correo, mx.briceñosilva@gmail.com. En caso deseen escribirme, hacerme algún comentario, alguna pregunta, si desean algún tipo de asesoramiento, no duden en contactarme. Me apasiona lo que hago, así que voy a responderles rápidamente. Me especializo en temas de gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos, habilidades blandas, planeamiento estratégico. Y con esto termino. Espero verlos en la siguiente sesión. Muchas gracias, Josie, Haf, Eric, Elizabel, Guillermo y Liz. Y bueno, todas las otras personas que están conectadas, que no logro ver sus nombres, también agradecerle a Brisette y a Stephanie. Con esto terminamos, nos vemos en la siguiente sesión.